Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían, Juan el Bautista resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír esto, decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija también, llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después le trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esto es lo que sucede siempre con nosotros, ¿verdad? Seguramente que todos estamos pensando y diciendo, mira, pues Juan, Herodes, que le corta la cabeza al Juan Bautista, que es un profeta, todo eso podemos pensar, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí el Herodes, así como te presenta esta lectura, nos está llamando la atención a nosotros. Cómo nosotros cortamos la cabeza de nuestros hermanos, o cómo cortamos los pies o las manos de tantos hermanos nuestros dentro de nuestra nación. Le cortamos la cabeza porque le dejamos ignorantes. Le cortamos, le sacamos el ojo y le dejamos o tuertos o ciegos directamente porque está veniendo esa misma la realidad en la que vivimos. Entonces, porque ya estamos mejor, ¿verdad? Algunos, y así sucesivamente. O sea que la muerte de Juan el Bautista es porque él anuncia, porque él predica, porque él tiene coraje de denunciar. Y aquí también no es simplemente de denunciar porque dice que está con la esposa de su hermano, no te es lícito, ¿verdad? Bueno, toda esta historia nos da a entender eso, pero en realidad el Evangelio de San Marcos apunta mucho más allá. Son los géneros, ¿verdad?, bíblicos que nosotros tenemos que entender. Aquí no es narración de una historia simplemente, sino que esto es evangelio, buena noticia. Peñandeña mañana ya echana yepan ba esa pa un wajejina peñandere coebe. Ba evalañandeye ya página ba esa pañande abei. Cualquiera de los personajes nosotros podemos estar aquí viviendo. Por una parte, Herodes, que dice que le aprecia, le quiere, le cuida, etcétera, a Juan el Bautista por todo lo que dice, le respetaba. Pero sin embargo, después se dan cuenta que no tienen nada para defenderlo, ¿verdad? Por otra parte, Herodías, esta mujer aquí,
que no quiere saber nada de este hombre. ¿Por qué? Y porque mete el dedo en la llaga. Mete el dedo en la llaga. Vean, diga tú y ya pope andando y ponáis chamío. ¿Verdad? Y entonces preferimos la muerte, preferimos hacerlo desaparecer. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Continuamente en nuestra propia sociedad. Y después está también esta niña que sería la que baila, Herodías, la hija, ¿verdad? Que agradó muy bien a Herodes, a sus convidados, y le promete, te daré lo que me pides, le dice Herodes. Pero después no tiene lo necesario para que él, cuando viene y le pide la cabeza de Juan el Bautista, decir que no, bajo juramento, que lo que yo hice, no puedo ir contra mi palabra, etc. Y entonces prefiero, ¿verdad? Y bueno, lo voy a hacer. Y esta niña entonces que está haciendo como simplemente un títere, ¿verdad? Siempre decimos esto, el títere, pantalla, ¿por qué? Y porque tiene que estar pidiendo, no es capaz tampoco de pensar y decir qué es lo que yo puedo pedir, pero yo, porque soy responsable de lo que necesito. Entonces ahí dice, poder detrás del poder, ¿verdad? Otros son los que manejan. Y entonces el títere que se mueve ahí delante. Entonces esta niña también nos está demostrando con su actitud como una títere, la madre que dice lo que tiene que hacer. Bueno, queridos hermanos, podemos seguir reflexionando tantísimo, ¿verdad? Pero sobre nuestra realidad. Que la palabra de Dios hoy se hace memorial, es decir, que hoy se hace realidad en nuestra historia y sobre todo se hace realidad en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea.